Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Déjenme antes de comenzar hoy, como siempre, agradecerles a todos que se sigan uniendo y suscribiendo al canal, pero sobre todo darle las gracias porque estuvimos casi 2 semanas fuera, entre unas cortas vacaciones y el receso de Semana Santa, y aprovechamos para recargar baterías y yo les he dicho que esto siempre será hasta que ustedes piensen que sea útil, o que no tengamos fuerza ya para hacerlo. Y pensé que se iba a afectar mucho eh, la audiencia de nuestro podcast y no ha sido así. Es evidente que hay una comunidad que espera este pequeño comentario que hacemos sin pretensiones, con mucha sencillez, para discutir aquellas cosas que para mí son importantes de la vida cotidiana pública de Puerto Rico. Así que agradecido, de verdad. Recuerden que estamos además de YouTube en Spotify y también en Facebook. Cuando estoy hablando con ustedes hoy y cuando este vídeo salga, todavía estará ocurriendo la comisión total convocada por el Senado para discutir el nombramiento de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli. Una comisión total, contrario a lo que ocurre normalmente, que el Senado se divide en comisiones temáticas y que a las comisiones pertenece un número más pequeño de miembros del Senado. Lo que quiere decir es que el Senado completo se constituye en una comisión, y por lo tanto es casi como si fuera una sesión del Senado, pero para recibir información, no para discutir legislación. Y quería aclarar esto porque son términos que no todas las personas conocen del sistema legislativo y del proceso legislativo. Ha sido una jornada esta, por lo menos a la hora que yo estoy grabando, bastante interesante. El peso, como era de esperarse, de toda la discusión la ha llevado el presidente Tomás Rivera Chats, quien para mí ya es evidente que por las razones que sea, se opone al nombramiento de la secretaria Ferraioli, segunda al mando en el gobierno de Puerto Rico y por mandato constitucional, la persona que viene llamada a sustituir a la gobernadora si ocurriera una vacante temporal o permanente. Por eso el nombramiento tiene que ir también a confirmación en la Cámara de Representantes, que comparado con lo que está ocurriendo en el Senado y al decir de mi querido amigo el licenciado Guillermo San Antonio Hacha en nuestro programa de radio en Noti1, hoy mismo hizo un proceso chapucero de confirmación. Evidentemente planchado, la Cámara es el sello de goma de la fortaleza en la legislatura este cuatrienio a través del liderato de Johnny Méndez, un legislador cercano y que le debe realmente su desarrollo en el liderato legislativo al respaldo que Jennifer González siempre le ha prestado. Pero Tomás Rivera Chats, que tiene base política aparte, ha decidido que por lo menos para la exposición pública, él iba a quemar el nombramiento de Ferraioli. Por eso él ha llevado el peso del cuestionamiento primero al director de la Oficina de Ética Gubernamental, a quien uno se pregunta para qué llevaron allí, porque en realidad no es un asunto de ética gubernamental ni de violaciones a la ley de ética lo que está allí planteado. El director de ética nadó y guardó la ropa, como dicen en el campo, pero al final tuvo que admitir que el hecho de que Ferraioli, secretaria de Estado, y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sean un matrimonio, no es ilegal, ni está en contra de la ley de ética, pero no es una situación deseable, y es inmoral. De forma que le propinó un dardo, me parece que muy contundente en la opinión pública, no a Verónica Ferraioli, no a Francisco Domenech, sino a Jennifer González, que es la que ejerció el criterio de poner en los dos puestos más influyentes del gabinete a un matrimonio
Además, con los cuestionamientos que ha habido sobre algunas de sus funciones anteriormente. Pero bueno, es un gobierno en el que la cercanía personal y la amistad pesan más que lo que pueda entenderse que es apropiado o que se proyecta transparentemente. Es un gobierno en el que el Senado se ha visto obligado ya en 3 ocasiones a hacer estas comisiones totales para discutir nombramientos y para salvar del pantano nombramientos de la gobernadora. Primero con el secretario de Recursos Naturales, cuando firmó a horas de estar en el puesto aquella orden para legalizar las casetas de la Parguera, que un poco ya se nos ha ido olvidando. Después con el secretario de Salud, vinculado íntimamente con el matrimonio Domenech-Ferraioli y que está en el gabinete por virtud de esa relación íntima con este matrimonio poderoso. Y en ambas anteriores el Senado terminó básicamente coreografiando una lavada de cara y salvamento para esas nominaciones. En la del secretario de Salud, por ejemplo, el presidente Rivera Schatz, después de haber votado a favor y de confirmar el nombramiento, consumió un turno en contra de la nominación y dijo que él no lo hubiese nombrado, cosa que aquí discutimos, no vamos a entrar ahí, pero que es inverosímil desde el punto de vista del juicio que tienen que pasar los senadores por mandato constitucional. Esta vez parece que Rivera Schatz no está dispuesto a cargar sobre sus espaldas políticas esta confirmación. Es de todos conocido que existe una animosidad entre Rivera Schatz y Francisco Domenech que se extiende a la licenciada Ferraioli porque la licenciada Ferraioli participaba y trabajaba para la firma de cabilderos que su marido poseyó y de la que fue dueño hasta el día de nombrarlo secretario de la gobernación, por lo menos él asegura que la vendió. Y por lo tanto, era evidente y ha sido evidente en el proceso este de comisión total que Rivera Schatz está casi solo en su delegación. Él ha llevado el peso de los cuestionamientos más serios sobre el proceder de la licenciada Ferraioli, que no rindió planilla de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico o no la presentó, no en 2 años consecutivos, como había dicho en la Cámara, sino en 3. Eso salió a relucir a preguntas de Rivera Schatz hoy en esa comisión total. Preguntó al secretario de Hacienda de una manera contundente sobre los haberes económicos de la licenciada. En una de las instancias, cuando preguntó sobre los incumplimientos, recordemos que el secretario de Hacienda era el director o el secretario auxiliar de rentas internas, ¿no? El que está encargado de manejar el cobro de los impuestos. El secretario se quedó sin palabras porque uno tiene que ponerse en su lugar. Es un joven profesional, lo nombran secretario, quiere ser secretario y de momento se ve en el predicamento de tener que defender lo indefendible porque de lo contrario eso le cuesta la confianza de la gobernadora. El nombramiento a mí me parece que se va a confirmar, quizás con el voto en contra de 2, 3 senadores del PNP que podrán ejercer su criterio independiente. El Senado este cuatrienio tiene 19 senadores del PNP. Como está aumentada la composición del Senado, se requieren 15 votos para lograr la confirmación, no 14, que era la mayoría cuando son 27 de ordinario los miembros del Senado. Así que si hay 19 PNP y se necesitan 15, hay hasta 4 espacios para votar en contra de la nominación y a mí no me sorprendería que Rivera Schatz sea uno de ellos, pues porque ya ha asumido una posición tan antagónica al nombramiento durante este proceso que votar a favor sería una payasada. Pero uno tiene que estar siempre listo para sorpresas en esta legislatura. Sin embargo, pienso que aunque sea confirmada Verónica Ferraioli, a quien además se le confió la dirección del Distrito de Convenciones, es la líder del grupo
un asesor de la gobernadora para simplificar el proceso de permisos, es la encargada de la reorganización de las agencias gubernamentales y de la, digámoslo así, la reducción del tamaño gubernamental, o por lo menos de la evaluación. Queda después de este proceso muy lacerada en términos de su credibilidad y en términos de la autoridad moral que un secretario de Estado tiene que comandar sobre el grupo de los jefes de agencia, no porque ese es un asunto administrativo, sino porque es un asunto de proyección y él es ella es la segunda al mando. Y será inefectiva en ese sentido el que la gobernadora le siga dando encomiendas y la siga intentando poner al frente de iniciativas simpáticas, porque su credibilidad, su honestidad, todos los días hay un nuevo detalle que no había dicho anteriormente, todos los días hay una nueva explicación que resulta que no era como lo explicó, pues va a estar difícil que se rehabilite. Y además porque la distendida discusión sobre las faltas de la secretaria han convertido en el nombramiento tóxico del cuatrienio. Inesperadamente, yo les tengo que confesar que yo nunca esperé, pues porque las referencias que tengo de Verónica Ferraioli en términos profesionales son de las mejores, una excelente abogada, una persona de capacidad de trabajo, una extraordinaria litigante. Jamás pensé que fuera a convertirse en el nombramiento más problemático del cuatrienio y en el nombramiento que le da cara a la administración. Siguen saliendo detalles. Ahora también publica el Centro de Periodismo Investigativo que el director de la Oficina de Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, la famosa COR3, andaba trabajando de perito legal o jurídico en procedimientos legales de clientes privados mientras era jefe de agencia, y para lo cual no tenía una dispensa ética, de hecho se la habían negado, y para lo cual, lo cual no informó como que iba a llevar a cabo, además que no lo puede llevar a cabo, es ilegal. Y además bajo juramento afirmó en una declaración jurada que tenía una dispensa que nunca llegó y que le fue denegada. Añádanle eso a los otros casos y al caso de Verónica Ferraioli y entonces tenemos un patrón en el que el gabinete está compuesto por algunos individuos que caminan por el filo de la ley, que aceptan incumplir la ley, que dan múltiples excusas para no llevar a cabo las cosas que la ley le requiere a cualquier puertorriqueño, y por el cual seríamos procesados cualquier hijo de vecino. Yo me pongo a pensar si como en el caso de Ferraioli, yo no hubiese rendido mis contribuciones o mi planilla, hubiese pedido prórroga y no hubiese cumplido las prórrogas y hubiese erradicado las planillas 4 años después, y hubiese encima de eso enmendado la planilla en la misma semana en la que me la están cuestionando para que me reintegren dinero del que pagué. Bueno, lo menos que se podría decir es que me votarían de la estación de radio y de televisión donde trabajo, porque es inaceptable. En este gobierno eso no solamente es aceptable, sino que además no tiene consecuencias. Y la legislatura, pues porque ganaron ampliamente y porque pueden, no encuentra ningún cuestionamiento. Y en el caso de Ferraioli me parecieron particularmente irrespetuosas e inadecuadas a la inteligencia del país unas expresiones que hizo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, el político de mayor envergadura en el PNP, que salió a defender la candidatura en primaria y en la gobernación de Jennifer González y casi se echó al hombro el peso político de aquellos tiempos primaristas, en las que dice que los errores se pueden cometer, las omisiones se pueden cometer, los incumplimientos se pueden cometer, lo importante es que uno los reconozca
tome las medidas para enmendarlas y lo informe. Entonces, bueno, desde esa teoría, ¿verdad? Aquí cualquiera entonces puede llegar al gobierno porque no importa si usted no cumple con la ley. Bueno, bendito, hay que reconocerle, ¿no? Eh, que usted, bueno, cometió un error. Ahora, yo recuerdo que hace un año o un poco más de un año, el PNP le radicó una querella ante el panel del fiscal especial independiente a la legisladora entonces del ya desaparecido, aunque tratando de inscribirse, partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, por no haber sometido una información dentro de su informe ético a la Cámara de Representantes y no haber incluido su participación en unas corporaciones de su familia, de su mamá principalmente. Y el panel del fiscal especial independiente, a través de las abogadas contratadas como fiscales o los abogados, sometieron posteriormente 51 cargos criminales contra la legisladora 25, contra su madre 24 y contra la corporación en la que ambas participaban otros tantos. Eso provocó que se estuviera discutiendo el incumplimiento del que la legisladora entonces se defendió diciendo que había sido una omisión y que ella había enmendado el informe y que había sometido la información y que ahí no había causa criminal en su contra. Aún así, la querella la sometió Tomás Rivera Chats, que entonces era legislador de la minoría PNP. Aún así, el FEI radicó los cargos, la llevaron a los tribunales, la acusaron y en los tribunales, cuando se empezó a ver la prueba, empezaron a caerse las alegaciones hasta que solamente 2 de ellas sobrevivieron y creo que están todavía en alzada en algún proceso apelativo que ahora terminará luego de que el gobierno haya reconocido exactamente el mismo comportamiento en la vicegobernadora de Puerto Rico. Y me parece que de ahora en adelante no habrá autoridad moral. No entiendo cómo la oposición política que habla de que va a votar en contra, lo cual es fácil porque con 5 votos populares y 3 votos más de los demás partidos no se puede derrotar la nominación y nadie va y radica una querella como le hicieron a la legisladora Nogales en el FEI, para que el FEI tome las mismas acciones por las mismas faltas, por no haber incluido información, en este caso por no haber radicado declaración de impuestos por 3 años consecutivos. Es decir, que lo que este proceso ha demostrado, y cuando sea confirmada la secretaria será más evidente, es que en Puerto Rico hay una doble vara y que al ciudadano común o a las personas de la oposición, el gobierno del PNP no titubea en perseguirlos y acusarlos. Pero que cuando se trata de ellos, como están en el poder, estas son cositas menores. Por así decirlo, un milagro que Ramón Luis Rivera no lo dijo así, pajitas que le caen a la leche. Seguimos mañana.